En la entrevista del día de hoy hablaremos sobre el doctor Cuthberto Emilio Guarapo Rodríguez, personaje que representa la conjunción entre los ámbitos científico, deportivo y cultural. Como cirujano y ginecólogo es miembro de las Sociedades Venezolanas de Obstetricia y Ginecología y de Cirugía, así como también de la Academia Nacional de Medicina y de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, como escritor es miembro de la Asociación Venezolana de Escritores y autor del libro Fulguraciones Culturales en la Medicina Venezolana, inspirado en los doctores Carlos Arocha Luna y Mejías Palacio. De la misma manera, es miembro de la Coral de Médicos del Distrito Metropolitano, organizando múltiples eventos corales. Por último, pero no menos importante, es presidente de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, la cual fue fundada por los doctores Joaquín Díaz, Ricardo Archila y Alejandro Príncipe, y a la cual se encuentra adscrita una revista, a la cual están invitados a llevar sus publicaciones. Sin más preámbulo, los dejo con la entrevista al insigne doctor Cuthberto Emilio Guarapo. Buenas tardes, amigos estudiantes. Saludo para mi amigo el profesor y médico, el doctor Miguel Ángel de Lima. Él es miembro de individuo número de nuestra academia, de nuestra sociedad. Buenas tardes, doctor Guarapo. Tenemos entendido que usted es egresado de la Escuela José María Vargas, miembro de la promoción Ricardo Archila del 1968. Para ese entonces, ¿cómo era el panorama en el ámbito de la medicina para los estudiantes de pregrado y para los recién egresados? Y también, ¿cómo se estudiaba historia de la medicina en ese momento? Además, ¿cómo influyó la creación de la Federación Médica Venezolana en los colegios de médicos en el ejercicio de la medicina? ¿Existen aspectos que usted considera que deben ser mejorados sobre la ley del ejercicio de la medicina? Para esa época, nuestros estudios médicos confrontaron problemas semejantes a los que ustedes confrontan hoy en día. Claro, hoy en día están maximizados estos problemas. Para yo entrar en medicina, yo tuve que hacer una huelga de hambre conjuntamente con otros estudiantes. Al final entramos, y de los 300 que entramos, a 100 nos ubicaron en la Escuela José María Vargas. El resto quedó en la Escuela Luis Racetti. Por supuesto, en esa época la Escuela de Medicina José María Vargas no tenía el pensum de materias completo como lo tenía la Escuela Luis Racetti. De tal manera que nosotros estudiamos medicina con un pensum parcelado. Unas materias las veíamos en la Escuela José María Vargas, allá en el Hospital Vargas, y en la Escuela San Lorenzo, que estaba al lado del Hospital Vargas. Y la otra mitad del pensum lo veíamos en la Escuela Luis Racetti. Por ejemplo, materias como microbiología, parasitología, farmacología, medicina tropical, fisiopatología. Esas materias las veíamos nosotros en la Escuela Luis Racetti, en la Universidad Central de Venezuela. Y las otras las veíamos en la Escuela Vargas, por ejemplo, bioquímica, inglés, anatomía, fisiología, etcétera, etcétera. Historia de la medicina también había. La compenetración que teníamos los estudiantes, hablando de la Escuela José María Vargas, que fue la que yo experimenté, fue muy agradable. Tanto así que éramos como una familia, y actualmente lo son, la integración estudiante con profesores. Es como una familia, y de tal manera que nosotros nos encariñamos con la majestad del docente médico en la Escuela José María Vargas. Y así conocimos una serie de profesores que hoy en día han sido eminentes en su desenvolvimiento. Inclusive dos de ellos han sido rectores de la Universidad Central de Venezuela, como el doctor Carlos Alberto Moro y el doctor Luis Fomayor Toro. Entre ese conglomerado de estudiantes, algunos han sido magna cum laude y summa cum laude, y ha habido incluso reinas de belleza. Entonces, en realidad fue muy agradable mi pasantía de pregrado por allá, de tal forma de que eso me inspiró a tenerle un aprecio muy especial a mis profesores médicos, de tal manera que eso se proyectó en toda mi vida.
Y, cuando uno estudia medicina, la mayoría de los estudiantes, no digamos que todos, pero sí una gran mayoría, yo diría un 90 o un 95%, están inspirados por un sentido humanitario de la atención a la población, no solamente venezolana, sino internacionalmente. Muchos de estos sentimientos, algunos se alteran en el decurso de sus vidas, y algunos médicos se dedican a ser docentes universitarios y no practican la medicina como tal, sino que hacen la docencia universitaria, claro, enfocada desde el punto de vista de las ciencias médicas. Otros se dedican a otras profesiones, se dedican a ser comerciantes o se dedican a ser constructores, como yo he visto en el caso de uno de los estudiantes nuestros que dejó la medicina y se dedicó a la construcción, le rendía más beneficio esa labor. Entonces, continuando con la parte mía, con esos principios humanitarios, al llegar al cuarto año de medicina, me motivé a ingresar a la Cruz Roja venezolana. Allí yo hice pasantías de pregrado como interno rotatorio y luego posteriormente cuando me graduó de médico ingreso al servicio de cirugía 3 como sexto adjunto, primero como asistente y luego como sexto adjunto. Pasé en ese servicio alrededor de unos 3 años, posteriormente paso al servicio de cirugía 2, donde estuve 2 años más y allá habían 4 servicios de cirugía, casi que paso por los 4. En ese interín me designan subdirector del hospital. Siendo subdirector del hospital, aprovecho que había el curso de posgrado de ginecología dirigido por el maestro Víctor Benaín Pinto y paso a cursar esa especialidad con la el éxito logrado a los 2 años que logré la especialidad de ginecología. No ginecotetricia, en aquella oportunidad se podía hacer la ginecología aparte y creo que todavía aún existe esa modalidad. Los internos de la Cruz Roja, los que hacen ginecología en la Cruz Roja hacen ginecología tan solo. No sé si por otra parte están haciendo la obstetricia o si la hacen posteriormente. Estos estudios de pregrado fueron satisfactorios para nosotros. Nosotros recibimos en el 6º año de medicina la cátedra de Historia de la Medicina. La Historia de la Medicina para todo el curso realmente fue muy agradable porque la dictó el doctor Ricardo Archila Medina. El doctor Ricardo Archila Medina tenía para esa época como alrededor de 70 y pico de años, algo así. Él era padre de 2 médicos, uno de ellos Ricardo Archila Gruber, que está hoy en día en nuestra sociedad, y era padre también de uno que llamaban Augusto Archila Gruber. Augusto Archila falleció tempranamente y él fue compañero de estudios nuestro en los primeros años porque él después se retrasó 1 año. Y eso hizo que nosotros le tuviésemos mucho aprecio al doctor Ricardo Archila Medina. Nos dio unas clases extraordinarias de historia de la medicina y nos enseñó muchas cosas, como por ejemplo mantenerse como principio de Luis Racetti, mantener la frente alto y las manos limpias. Eso nos enseñó como máxima el doctor Ricardo Archila. Igualmente también aprendimos la máxima de la Federación Médica, que dice non sibi sed omnibus, que es no para mí sino para todos. Eso entra dentro del corazón del estudiante y el estudiante como principios básicos, además del juramento hipocrático, así que se forme por lo menos un profesional con humanidad, con sentimientos humanitarios y además de la preparación. Bueno, una vez que nosotros culminamos los estudios ahí en el pregrado, continuamos ejerciendo, como ya les dije, tanto en la Cruz Roja y posteriormente yo había entrado a hacer como a los 2 meses de graduado, porque me pasó algo anecdótico. Yo era casado, tenía 3 hijos
Y aún así, yo creía que solamente de graduarme de médico ya me iba a caer como un manar del cielo. Y pasé 2 meses sin trabajar. Hasta que uno de los colegas me dijo, ¿tú no piensas trabajar, chico? Y dije, no, pero ¿cómo es eso? Yo no sabía, ignorante de todos esos pasos. Y entonces me entusiasmaron para entrar en el hospital periférico de Catia, que era el célebre Pepo, hoy en día es el hospital Dr. Ricardo Vaquero González. Allí comencé a estudiar, a trabajar, haciendo guardias cada 3 noches. Y posteriormente se hacían guardias cada 4, de 24 por 24. Y cuando era se intercalaron las guardias de 12 horas. Y bueno, allí tuve una experiencia bastante buena, bastante satisfactoria. Estuve en el hospital 13 años. Uno era como médico residente asistencial, estaba allí. Y allí operábamos, también atendíamos emergencias, hacíamos esas guardias que eran guardias espantosas. Sobre todo, yo siempre hago mención de eso, la peor guardia que recibíamos nosotros era la del Día de las Madres. Esa es la peor guardia para un médico, porque ahí se confluían varios factores. La mamá que llegaba con una crisis de asma o infartada o con un edema pulmonar, y atrás todos los hijos embriagados, peleándose entre ellos, cayéndose a tiros, apuñaladas, el esposo también con otro infarto, total que se metía todo ese tropel de gente en la emergencia. Milagrosamente teníamos nosotros el respaldo de cierta policía que nos contenía aquella marabunta de personas, pero aún así no era muy agradable trabajar de esa manera y expuesto a alguna agresión. Entonces, bueno, hoy en día la cuestión es distinta. La cuestión es totalmente distinta. Hoy en día la desprotección es enorme, y incluso ha habido agresiones y muertes de médicos, de personas que inconscientes que entran, que creen que el médico lo va a resolver todo no teniendo insumos ni teniendo otras facilidades para trabajar. Bueno, eso era el panorama para la época, que pudiera decirle a grosso modo. Claro, hoy en día eso está influenciado por una ley de ejercicio de la medicina que en aquella época se apreciaba de ser cuasi perfecta. Hoy en día ya no es ni cuasi ni mucho que se le parezca, porque ahora le incorporaron en el artículo, creo que 4 de la ley de ejercicio de la medicina, reconocer médicos a aquellos que no lo son y que no están bien preparados. Son médicos, son estudiantes que reciben una pobre instrucción, inadecuada instrucción científica, y a los 3 años ya quieren ser incorporados, que los incorporen a los colegios de médicos del país. Y bueno, pare de contar. Eso trae como consecuencia un ejercicio bastante distorsionado de la medicina en el país. ¿Hay alguna forma de compensar la falta de estos estudiantes que se han descrito que no tienen bases académicas para poder nivelar la medicina a por lo menos lo que se veía anteriormente, un médico preparado? En los momentos actuales ha habido mucha comprensión de parte de los otros médicos que ya estamos establecidos, y aquellos que practican la docencia. Por ejemplo, está el doctor Rafael Musi en Mendoza, que todavía se jubiló, lo jubilaron y no se quería retirar del hospital, y todavía sigue dictando clases. A él le acuñaron una serie de estos muchachos que en la primera de cambio se determinó que no tenían la preparación como para estudiar las especialidades, porque nos han querido meter a ser especialistas. Y entonces la manera que se ha tratado de hacer es comprenderlos a ellos y tratar de orientarlos lo mejor posible. Y ver si es posible orientarlos a que terminen de realizar su preparación, mientras tanto van haciendo una medicina simplificada que no sometan a riesgo al venezolano en su requerimiento de asistencia. Igualmente, se piensa que ahora con la nueva Asamblea Nacional se pueda modificar o mejorar esta ley de ejercicio de la medicina. Vamos a ver qué se puede hacer, eso está en veremos.
Vengo a realizar una pregunta con respecto a la inspiración que usted tuvo para formar parte de lo que ha sido la Sociedad de la Historia Médica Venezolana. Yo entro en la historia de la medicina. Precisamente, por eso le hice mención a ustedes de esa relación familiar que existía con mis profesores. Cuando yo una vez me presenté en mangas de camisa, porque yo trabajo por aquí, por el centro, y siempre, bueno, andaba casual, en ropa casual, y se me ocurrió entrar una vez a una sesión de la Academia Nacional de Medicina. Cuando entro a esa sesión, encuentro que gran parte de los académicos habían sido profesores míos. Bueno, esa emoción que yo sentí fue tan grande que yo desde entonces empecé a asistir a las sesiones que son todos los jueves. Eso hace ya más o menos 20 años. Entonces, hasta que un día, uno de mis profesores, de los queridos por mí, se me acercó. Él era vicepresidente de la Junta Directiva de la Academia. Y me dijo: doctor, está muy bien que venga, pero no venga más en camisa. Venga en corbata y saco, porque de lo contrario, no venga. Es una anécdota que cuento, si se quiere, para mí fue sorpresivo, pero también a la vez agradable, porque eso es aprendizaje para uno. La presencia, el médico, cómo debe vestir, cómo debe presentarse para ciertas ocasiones. Entonces, eso también es lo que nos enseñaron nosotros cuando éramos estudiantes. Nosotros, siendo estudiantes, nos decían: el médico siempre tiene que estar bien afeitado, bien vestido, que huela bien, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son cosas que yo creo que a ustedes también se lo deben estar enseñando. Bueno, entonces, desde entonces yo comencé a asistir con más frecuencia a la academia. Conocí, traté y lo sigo tratando a todos ellos. Se han ido de esta vida varios profesores con mucho dolor para nosotros. Allí estaban vivos el doctor Francisco Monbrum, el doctor Carlos Hernández, estaba el doctor Ricardo Chila Medina, Hernán Méndez Castellano, miren, lumbreras de la medicina especial. Pero quedan otros y que lo están haciendo también igual y tal vez hasta mejor. Bueno, estando yo en ese ejercicio de asistencia a la academia, recibo la invitación de 2 o 3 personas de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina para incorporarme a las sesiones de la sociedad. Cuando yo empiezo a venir aquí a las sesiones de la sociedad, me quedé maravillado, porque no solamente se tratan temas relativos a la medicina, sino a otros aspectos que tengan que ver de alguna forma con la medicina, pero que enriquecen el bagaje cultural del asistente a la sociedad, como por ejemplo música, historia de otros aspectos, de antropología, de odontología, de farmacia, de historia de Venezuela, de tal forma de que cuando yo me entero de cómo se creó la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, me encuentro con que no solamente dentro de los 12 fundadores habían médicos, sino que también habían de otras profesiones, como un farmacéutico. Y asimismo, en el decurso del desarrollo de la historia de la medicina, presidieron las diferentes directivas personas como por ejemplo Aníbal Santos Dominici. Está el doctor Salvador Córdoba, Miguel Zúñiga Cisneros, Frank Condellán, Marcel Granier de Yox, Frank Condellán, Blas Brunicelli, que fue un tretaborlado. Tuvo 4 academias, como debido de número. Incluso hasta presidió una o 2 de ellas. Carlos Travieso, Oscar Bullón, bueno, todo una cantidad, Tulio Briceño Más, Nora Bustamante Luciani, Miguel González Guerra. Últimamente fue el doctor José Francisco Plaza Arriba, el doctor José Francisco, el doctor Juan José Puigbó, que tiene ahorita, creo que cumplió 92 años. Está el doctor Francisco Miranda Ruiz, que tiene
en la Academia de Medicina, también es miembro del número y es individuo de número, es miembro de mérito nuestro, que recientemente lo nombramos miembro de mérito, tiene 96 años. Todas esas personas son interesantes abordarlas, conversar con ellas, apreciarlas, y eso a mí me hizo encariñarme con la sociedad. Conocí y conozco, mejor dicho, a una doctora que se llama Graciela Torres. La doctora Graciela Torres, ella me invitó a formar parte de la Sociedad Bolivariana. Ella era socia activa y comencé yo a asistir a la Sociedad Bolivariana ya hace unos cuantos años de eso, estimo que alrededor de unos 12 años. En la medida que yo fui asistiendo, fui haciendo méritos como para yo ser considerado como socio activo de la sociedad. En asistencia a las reuniones, en la asamblea, mi colaboración económica, mi presencia. Pues. Y después introduje el currículum, vitae, con la solicitud de ingresar. Fui aceptado como socio activo de la Sociedad Bolivariana de Venezuela y asimismo también otro familiar. Posteriormente esa asistencia se ha visto interrumpida porque los directivos actuales tienen otra dinámica, otra visión. Entonces muy interesada la visión, no una visión desinteresada e históricamente real, sino distorsionada. Entonces han incorporado elementos de Cuba incluso, ¿no? Personal, historia de Cuba, y han metido una serie de aspectos que a nosotros más bien nos ha alejado de seguir participando. Somos socios activos, mas no participamos activamente en las actividades actuales, pues, la redundancia. En una sociedad, la sociedad bolivariana tiene mucha importancia. Ojalá algún día se retomen otra vez los caminos por los cuales estaba transitando antes, en el pasado. ¿Qué opina usted de la figura de las sociedades bolivarianas dentro de los colegios actualmente? Tengo entendido que en el régimen actual eso está bastante distorsionado. Hoy en día, inclusive hasta el retrato de Simón Bolívar ha sido cambiado. Entonces tenemos lo que sí es verdad, lo que le decían a Simón Bolívar, eso es un longanizo, de verdad, porque no tiene nada que ver con lo que realmente han sido los retratos aceptados incluso por el mismo Simón Bolívar como verdadero. Eso ha cambiado. Y no sé cómo es lo que se está impartiendo en los institutos educacionales, ¿no? Cualquier persona puede formar parte de la sociedad bolivariana. Lo que tiene que hacer es asistir a sus reuniones y presentarse, presentar su currículum y solicitar su ingreso. Hay una cuota también que uno da, creo que anual. Anteriormente era, creo, 300 bolívares, no sé cuánto será actualmente, ¿no? En relación a la Sociedad de la Historia de la Medicina Venezolana, ¿podría describir las tareas que se realizan en la sociedad y compararlas a cómo se hacían anteriormente, cómo han evolucionado, cómo han influenciado estas actividades de la sociedad en su vida cotidiana y cuál fue la trayectoria de la presidencia en dicha sociedad? Yo comencé a activar a la sociedad sin pensar en presentarme a ser candidato alguno para junta directiva. Bastó y sobró para que en el primer ejercicio, porque él estuvo dos periodos, del doctor Francisco Plaza Rivas, él me entusiasmó para participar en una directiva. Él venía diciéndome que yo era candidato, yo era una persona que pudiera ocupar una de esas posiciones. Entonces, precisamente, por influencia de él, me motivó para presentarme en la plancha del doctor Andrés Ollano López, que se postuló en el periodo anterior a presidente. Entonces yo quedé electo como secretario de actas. El secretario de actas, conjuntamente con el presidente, se conducen las reuniones ordinarias y las extraordinarias de la sociedad venezolana. Son dos tipos de reuniones. Es una ordinaria todos los miércoles, los primeros miércoles de cada mes, y hay reuniones generales ordinarias que se hacen extraordinarias cuando las hace fuera de los primeros miércoles de cada mes. Esas reuniones duran alrededor de unas 2 horas
cuando mucho 2 horas y media, y son bastante activas. Se presentan trabajos histórico-médicos que tienen que ver con la historia de la medicina y también relacionado, aunque no sean directamente de temas médicos, pero que tengan alguna relación con la medicina. Por ejemplo, ingeniería, ahí la ingeniería sanitaria, el bioanálisis, la enfermería. Recientemente se incorporó como miembro correspondiente electa una enfermera que también es abogada. Y así temas distintos, actualizados. Por ejemplo, la última conferencia que hubo, una de las últimas fue Historia de la diálisis peritoneal. Yeah. Y ahí se te habla de lo que es todo lo que es la historia, el desenvolvimiento de la diálisis peritoneal y cómo se da actualmente. Entonces, eso es importante, conocerlo. Un estudiante de la medicina que venga y oiga eso se queda maravillado, porque eso le sirve como una formación profesional bastante completa. Han sido muchos los factores que le influyen a uno a participar en este tipo de instituciones. Para mí, el fundamental fue el doctor Ricardo Archila Medina. Posteriormente, los otros profesores míos en la carrera, sobre todo cuando los veo activando aquí en instituciones como la Academia Nacional de Medicina y en la propia sociedad. Ellos han sido factores inspiradores para yo desarrollarme en el seno de esas instituciones. Por supuesto, eso ha hecho que no solamente desde el punto de vista personal se enriquezca mi bagaje como médico, sino que también me impulsa para continuar, porque uno no aprende todo a la vez, ni tampoco uno nace aprendido, sino que uno va aprendiendo y nunca termina de aprender. Siempre el médico siempre tiene que estar interesándose por el desarrollo de la medicina en cuanto a todos sus aspectos, conocimiento, tecnología, etcétera, etcétera. Siempre es una de las cosas que incluso yo soy una de las personas que critico de una forma constructiva aquel médico que de repente hace otra profesión, como por ejemplo se hacen abogados, porque la medicina es tan amplia que no alcanza el tiempo ni la vida para aprenderse todo lo que hay que aprenderse. Y cada vez los avances son más numerosos y no alcanza el tiempo para uno conocer todas las cosas que uno quisiera conocer. Eso, por supuesto, sí ha influido mucho en mi desarrollo personal y en mi tiempo. Yo soy de las personas que me considero obsesivo cuando me dedico a algo. Por ejemplo, yo cuando fui director de la unidad Caracas del IPASME durante 3 años, ya había sido su director 4, yo llegué a un momento en que trabajaba hasta los días sábados, porque me llegué a imbuir de tal forma en mi trabajo, que lo hacía todo como con mucho tesón y mucho interés. Igual es para todas las cosas, y en este caso, pues, la Sociedad Venezolana de Historia de Medicina sí me ha llevado a interesarme en muchos de los aspectos. Yo prácticamente abordo todo lo que tenga que ver con la sociedad. Y eso es una cosa que es interesante para mí y cada vez me intereso más por ello, ¿verdad? Inclusive, gracias a Dios, que ustedes me están ayudando porque han venido aquí a acomodarnos un poco la biblioteca. Yo incluso de esta biblioteca pienso hacerle otros arreglos posteriormente, como abrir un poco más espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Los hitos en Venezuela de la medicina son prácticamente 3 hitos. Uno, Lorenzo Campín y Ballester cuando inició los estudios médicos en Venezuela, y luego el ejercicio a partir de Luis Racetti y José Gregorio Hernández, que se estableció la medicina moderna, se modernizó los estudios médicos, y la época actual, que es la que estamos viviendo nosotros y que todos conocemos. Mundialmente, bueno, hay muchas cosas que se pueden tratar, eso es demasiado amplio. Tendría que uno partir de la época pre-hipocrática, después Hipócrates, después Galeno, Vesalio, una cantidad de nombres que han tenido que ver con el desarrollo de la medicina mundial y de la historia de la medicina inclusive, ¿no?
Eso ameritaría un tema aparte porque es demasiado amplio, ¿no? Hay medicina, por ejemplo, la medicina egipcia, la medicina griega, la medicina de Italia. Se puede hablar mucho de todo eso, inclusive hay un compendio sobre esa historia de la medicina, creo que lo creó el doctor Malespina, que él es miembro individuo número de nuestra sociedad. Los invito pues a que hagan incursiones en ese libro, que es muy interesante, ¿no? Tomando en cuenta la sociedad mundial en la que nos encontramos en constante avance en cuanto a la tecnología, en cuanto a la difusión de información, redes sociales, ¿considera usted que la sociedad actualmente sigue ese ritmo, sigue los avances que se están implementando, o quisiera usted generar mejorías en cuanto a este aspecto? La Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina se ha visto obligada, si se quiere, favorablemente, a tener que incorporar la tecnología a su funcionamiento, de tal manera que anteriormente se editaba la revista de la Sociedad de Historia de la Medicina y ya no se puede porque el costo de papel, la impresión y toda una cantidad de cosas es inalcanzable prácticamente para nosotros. Entonces hemos tenido que abrir una página web y ahora la digitalizamos, y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Aún así, tenemos que cancelar un dinero mensual para la gente que se ocupa de esto, ¿no? Y eso nos obliga a nosotros a tener que buscar socios benefactores, recoger la cotización anual de los miembros y inclusive pues sufragar a la empleada que tenemos nosotros acá con todos sus beneficios que responden desde el punto de vista laboral, ¿no? ¿Cómo usted quisiera que fuese la sociedad en 100 años? ¿Cómo haría usted esa proyección? ¿Cómo quisiéramos nosotros que fuese dentro de 100 años? Bueno, imagínense ustedes, con esta tecnología que apenas tenemos nosotros, que ya estamos desarrollando, para los efectos de dentro de 100 años, ojalá se llegue a lo que en el pasado, hace unos 3 o 4 periodos atrás, hubo la intención de elevar la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina a la categoría de Academia Nacional de Medicina. Eso se requeriría de una ley orgánica como lo de la Academia Nacional de Medicina. Entonces hay una serie de aspectos de exposición de motivos para la solicitud de la creación de la Academia, ya no sería de la Sociedad Venezolana de Historia de Medicina, sino que llevaría un nombre como el propuesto, Academia Nacional de las Ciencias de la Salud, donde ahí entran toda una cantidad de profesionales que no solamente son médicos, sino que pueden ser odontólogos, farmacéuticos, bioanalistas, enfermeras y ingeniería sanitaria, todos ellos, hasta músicos, porque la música tiene que ver mucho con la salud mental. Entonces, aquí tenemos nosotros inclusive personas que cantan. Ahí está el doctor Oscar Colina, que es tenor, él es cirujano, pero es tenor, tiene unos CD ya grabados y así otros más. Bueno, ese desarrollo, yo creo que en 100 años, bueno, muchas cosas se pueden lograr. Inclusive, quién sabe si estaremos en otro sitio, porque ya este sitio es pequeño para todo lo que se hace en la sociedad. Tenemos que utilizar ambientes prestados y, ¿qué les digo? Es algo de que en 100 años muchas cosas se pueden lograr. Partiendo de su participación en la Asociación de Médicos Escritores y de su autoría del libro Figuraciones Culturales de la Medicina Venezolana, ¿qué le inspiró a escribir ese libro? Y si realizó algunos estudios musicales. Además, ¿cuál considera que es la importancia del desarrollo cultural del médico más allá de la medicina? Y si es miembro de ciertas corales, sabemos que también ha contribuido al movimiento coral dentro de las asociaciones de medicina. ¿Cuáles son los requisitos para participar en él y cuáles son los eventos que están pautados próximamente? El libro que yo pude hacer, lo hice con mucho sacrificio, porque me costó una morena que me lo hicieran, porque yo se lo di a un editor, el editor me lo tuvo como 3 años, me costaba en esa época 5.000 bolívares, 5 millones de los viejos, son 5.000 bolívares ahora. Entonces después tuve que, para que me lo entregara, porque vi que no me lo iba a hacer, tuve que pelearme con ese hombre
perseguirlo por todas partes hasta que por fin logré que me lo regresara, y cuando yo fui a otra editora para que me lo publicara tuve que pagar como 20 y pico de millones de aquello de los viejos. Me motivé a escribir ese libro porque esos dos personajes, porque el libro se llama Fulguraciones Culturales en la Medicina Venezolana, esos dos personajes fueron de mi admiración. El doctor Carlos Arrocha Luna, que también fue individuo número de esta sociedad y fue correspondiente a la Academia Nacional de Medicina. Él era cirujano plástico, fue dirigente gremial, me enseñó el gremialismo puro, realmente yo aprendí con él muchas cosas, porque esa es otra cosa que yo valdría la pena decirle. Yo desde que me gradué de médico activé en el gremio y me inscribí en el Colegio Médico del Distrito Federal, que hoy en día es el Distrito Metropolitano, y asimismo estoy inscrito en 3 colegios más, en 2 colegios más, Vargas, el Colegio Médico del Estado Miranda, y una vez me inscribí en el Estado Bolívar, pero ya me imagino que ya yo no pertenezco porque hace años que no voy por allá. Pero esa actividad gremial, influenciada en parte por el doctor Carlos Arrocha Luna, más inclusive él, una persona inmersa en el ambiente cultural médico venezolano, porque gracias a él él creó la letra del himno de la Federación Médica Venezolana, él creó la letra del himno de las enfermeras, creó la letra del Hospital Clínico Universitario, del Instituto Venezolano, del himno del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y así otras obras que él hizo. Y todo ello musicalizado por el doctor Gilberto Mejía Palazzi, que Gilberto Mejía Palazzi es hijo de Laudelino Mejías. Entonces, Gilberto Mejía Palazzi, por cierto, aquí le hicimos un reconocimiento cuando bautizamos el libro. Él vino, en esa época estaba ya en los meses antes de su partida. Yo tengo inclusive unas fotos de él, se las puedo prestar en un momento dado. Y el conocerlos a ellos me inspiró, más yo siendo miembro en aquella época de la coral, éramos de la coral del Colegio Médico de Estado Miranda, que se había ido para el Colegio Médico Metropolitano, y estando yo en esa época en el Colegio Médico Metropolitano, me motivé para escribir todo lo que es la historia de cada uno de ellos, la biografía, y asimismo con los aditamentos del prólogo del doctor Pedro Pérez Velázquez, también Ángela Cruz, el epílogo de la doctora Ángela Cruz de Quintero, con un epígrafe de la doctora Olivia Zurita Ponce. Lo cierto es que ese libro, hoy en día, si usted se pone a ver el coste de ese libro, es incalculable, porque está hecho con un material que no se consigue hoy en día prácticamente. Si alguno de ustedes está interesado, yo se lo puedo obsequiar porque tengo bastante. Bueno, eso fue el porqué el libro, ¿no? Nosotros en esa época bautizamos la coral con el nombre de Gilberto Mejía Palazzi, la coral infantil, y también le dimos el nombre de Carlos Arrocha Luna a la coral, que en aquella época era la coral del Colegio Médico Metropolitano. Esa fue la relación que existió entre los personajes que yo historiografié y mi ejercicio como coralista, que mi actividad coral parte desde hace 32 o 33 años. Yo no recibí ninguna formación académica para yo cantar. Para ser miembro de las corales de los colegios médicos no se requiere que tú conozcas de música, sino que tú aprendes a cantar y aprendes a tratar aspectos de la música en el ejercicio coralístico. Eso es lo ventajoso que tenemos con las corales, que llegó un momento que éramos 13 corales en el país, distribuidas en Lara, Zulia, Carabobo, Estado Miranda, Sucre, etcétera, etcétera. Mira. Y así, con la medida que el gobierno tomó con la Federación Médica Venezolana de retirarle los certificados médicos para conducir, todas esas actividades culturales han muerto. Asimismo, la actividad deportiva. Nosotros hacíamos unos juegos intercolegios de médicos anualmente, y eso me obligaba o nos obligaba a tener que entrenarnos, a estar en forma y a hacer un buen papel, porque cada grupo de médicos representa a un colegio determinado. Yo representaba a Miranda, y así yo logré éxitos en natación, con medallas de oro. En maratón yo era uno de los últimos,
y poco a poco fui ascendiendo hasta que me gané una medalla de oro en el Zulia. Perdón, en Zulia no, en Barinas. Y allí le gané al chivo de las carreras, que era el Zulia, que era el que siempre ganaba. Y yo, de tanto entrenarme bien, agarré y me llegué de primero en esa oportunidad. Después de ahí empezó a declinar lo que es la actividad de los juegos deportivos de este colegio, que ojalá algún día se reactive de nuevo. Por supuesto, el coste de los colegios, de los juegos deportivos, es inalcanzable. En aquella época se invertía, la Federación Médica invertía 500 millones. Entonces era eso. Es incalculable. ¿Cómo motivaría usted a los estudiantes de medicina para que estudiasen la historia de la medicina desde una forma más eficaz? Que pudiesen inspirarse. ¿Cómo usted los motivaría? La inspiración que yo les puedo dar a ustedes, con lo que yo les he dicho, ahí ya les he volcado una cantidad de aspectos que pueden servir para que ustedes se motiven y participen. Nosotros aquí en la sociedad hemos invocado, hemos solicitado la participación de médicos jóvenes y de estudiantes de medicina. Una de las cosas que nosotros en el futuro pudiéramos crear, los premios de incentivación en cuanto a trabajo a presentar y que concurse. Eso es una cosa que estamos nosotros previendo implementar en algún momento dado. Mientras tanto, cualquier estudiante, cualquier profesional puede presentarse a nuestras sesiones, que de por sí son interesantes. Aquí incluso se han presentado temas que no tienen que ver directamente con la medicina, pero sí en algo se relaciona, que son de sumo interés. Nunca se aburrirá. Y aquí hay los programas de ascenso, de invitados de cortesía, miembros correspondientes y a individuos de número. También hay la categoría de miembros eméritos. Recientemente elevamos a 4 de los individuos de número a miembros eméritos, que son notables de la sociedad de historia de la medicina. Y en esos actos siempre se comparte un obsequio, un ágape. Y entonces eso sirve para interrelacionarnos y familiarizarnos. Entonces, ustedes, por ejemplo, felizmente, si quieren, pueden venir y con mucho gusto son bien aceptados y pueden presentar sus trabajos. Aquí hay una residencia de posgrado de cirugía del Hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes de Katia, que dirige el doctor Roger Escalona Alarcón. Él ha traído residentes de cirugía a presentar trabajos aquí. Y no uno, han sido ya, la cuenta ha pasado de 5 ya. Yo para el 6 de julio, que es el primer miércoles del mes que viene, traemos a una doctora que está haciendo la residencia, el segundo año de residente de posgrado de cirugía. Ella va a hablar sobre la historia de la Clínica Mayo. Ustedes saben lo que es la mesa de Mayo. Ustedes saben lo que es la tijera de Mayo. Tienen que saberlo porque ustedes... La tijera de Mayo, sí. Son más de 200 instrumentos, la cuenta que crearon los mayos. Y entonces ustedes saber cómo... todo eso es importante. ¿No? Ustedes van a ayudar en el quirófano. Y bueno, por cierto, que una vez, una anécdota que me pasó, estando yo en Katia, una vez estaba yo ayudando a una cirugía y se me ocurrió meter la mano en la mesa de Mayo. El golpe que me dio la enfermera en la mano fue tan fuerte, me quedó doliendo de verdad. Y desde entonces yo aprendí que no debo meter la mano en la mesa de Mayo. La mesa de Mayo es de utilidad nada más para la enfermera instrumentista. Bueno, y ahí le hice la mesa de Mayo, ahí la tijera de Mayo. Hay una cantidad de instrumentos que llevan el apellido Mayo. Esa historia se la va a dar la doctora Laura Frey el 6 de julio. Están invitados cordialmente. A las 10:30 de la mañana lo vamos a hacer en la sala de sesiones de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, entonces la exhortación a participar en estas instituciones, tanto no solamente de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, sino también de la propia Academia de Medicina. Ahí se puede entrar también perfectamente, la entrada es libre, señor. Ahí pueden ustedes participar. Claro, tendría que venir
con la indumentaria adecuada. La idea de participar de estas instituciones es porque uno nunca termina de aprender. Uno, y sobre todo, pues, uno conoce la historia de todo lo andado por una serie de personalidades nuestras en la medicina que son reconocidas como doctores del desarrollo de la medicina nacional. Conocerles a ellos, conocerles sus éxitos y conocerles también sus fracasos. Ahí ha habido fracasos, te digo, que son de tomar en cuenta en de algunas eminencias. Luis Racetti no se escapaba a eso. Luis Racetti tuvo su equivocación en un momento determinado, al final, en el ocaso de su vida profesional, con un problema que tuvo con una paciente, y posteriormente eso le ocasionó a él una depresión muy seria que le duró unos meses. Así como Racetti, otras personas tuvieron problemas, han tenido situaciones de pesar en ciertos errores involuntarios, porque el que no, por cierto, agregándole a algo más, se dice que el cirujano que no mete la pata no opera, no es cirujano. Eso es una cosa que ocurre, y como también hay una máxima que dice, mejor hacer una apendicectomía en blanco que una peritonía folicular. Entonces, eso son cosas importantes, y por eso que es importante conocer la historia, tanto de los éxitos como de los fracasos, para uno no dar los malos pasos que a veces damos a algunas personas en un momento determinado, siempre tratando de hacer las cosas cada vez mejores, para recordar lo que nosotros ya dijimos hace unos momentos atrás: non sibi sed omnibus, no para mí, sino para todos.